también, si gustas venir, también, si gustas venir Marta, ¿te vienen también? A las 7, a las 7. Ok, bueno, pues vamos a seguir adelante. Mateo 18, gloria a Dios. Estaba, verdad, hace unos años atrás, no sé si usted miró, pero hubo una tragedia en una mina en Chile. Bueno, una tragedia que al final pues terminó bien, ¿verdad? Se trató de un rescate de 33 mineros que quedaron atrapados, ¿verdad?, en el desierto de Atacama, en el país de Chile. Fue un jueves 5 de agosto, dice, el 2010. Se produjo un derrumbe en la mina de San José, en el desierto de Atacama, en Chile, dejando atrapados a 33 mineros a 600 metros de profundidad aproximadamente durante 69 días. Prácticamente no había esperanza, ¿verdad?, de rescatarlos. Ese yacimiento ubicado en la comunidad chilena de Caldera, a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Copiapó. Dice, las labores de rescate comenzaron 8 horas más tarde por lo complejo de las maniobras. Dice, el entonces presidente, ¿verdad?, de Chile, Sebastián Piñera, les hizo una promesa a los familiares de esos mineros atrapados, que él haría hasta el último intento, gastaría todos los recursos para rescatar a cada trabajador vivo. Y lo que sucedió es que lo lograron. Fue una noticia, ¿verdad?, que recorrió el mundo. Fue una hazaña prácticamente, ¿verdad?, lo que hicieron para sacar a estos 33 mineros. El 13 de octubre de ese año, a las 0 horas, se logró traer a la superficie al primer minero atrapado, logrando rescatar a los 33 con vida. Y hasta la fecha se habla de que es el mayor y más exitoso rescate en la historia, ¿verdad?, de la minería a nivel mundial. Un rescate titánico, prácticamente un milagro, ¿verdad? Prácticamente los mineros estuvieron sobreviviendo. Se habla de que, ¿verdad?, el equipo de salvamento, el equipo, ¿verdad?, de rescate, hicieron un orificio, ¿verdad?, pequeño hasta donde estaban atrapados en esa cámara los mineros, y por ahí les pasaban comida, ¿verdad?, les pasaban agua para que ellos, ¿verdad?, porque se les terminó las raciones que ellos tenían, obviamente. Fueron más de 2 meses prácticamente, ¿verdad? Entonces, pero lo rescataron. Fue un rescate, ¿verdad?, sobrenatural, titánico. Y con esta ilustración yo quiero introducirme, porque quiero predicar un sermón al cual he titulado Que no se pierda ni uno. Que no se pierda ni uno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver el texto que nos habla de la parábola de la oveja perdida. Mateo 18, del 10 al 14, vamos a leer. ¿Cuánto lo tienen? Dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre, de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos ante tu presencia por tu sangre preciosa. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído la salvación. Yo te pido por tu palabra, úngela, unge mis labios y mi corazón y habla nuestras vidas, Señor, acerca de esta necesidad. Dios, en el nombre de Cristo te doy la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Que no se pierda ni uno. Aleluya. Quiero hablar en primer lugar, no menospreciar a nadie. En el versículo 10, Jesús dice estas palabras: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Aquí Jesús está hablando, ¿verdad?, de no menospreciar. O sea, está hablando de no hacer a un lado, de no, ¿verdad?,
decir, bueno, tú sí, tú no. Porque, escúchame bien, hay una tendencia a menospreciar a otros. Vivimos en una sociedad donde hay mucho menosprecio. El rico menosprecia al pobre, el pobre menosprecia al rico, ¿verdad? El blanco menosprecia al negro, el negro menosprecia al blanco. El gordo menosprecia al flaco, el flaco al gordo. El gringo menosprecia al latino y el latino menosprecia al gringo. El estudiado menosprecia al que no sabe leer ni escribir, al analfabeta, y el analfabeta menosprecia al estudiado. Y es una realidad esto. ¿Cuántos dicen amén? Que hay un menosprecio. Aún dentro de la iglesia de Cristo, dentro de las iglesias, puede haber menosprecios. Yo he conocido creyentes que menosprecian a los demás. Hay un menosprecio, hermanos. Es una tristeza, pero esto es una realidad. Que muchas veces dentro del pueblo de Dios hay menosprecios. Llega a iglesias, ¿verdad? Usted sabe, iglesias de caché, de dinero, gente, ¿verdad? Quizás de cierta posición social. Llega alguien, ¿verdad? A pie, con quizás una apariencia de pobreza, y la gente ni siquiera lo voltean a ver, menos saludarlo, porque hay un cierto menosprecio. Aleluya. Entonces, esto es una realidad de esta noche. Jesús habló acerca de una parábola donde se ve muy claro el menosprecio. Es la parábola del fariseo y el publicano. En San Lucas 18, vamos a leer San Lucas 18, versículos del 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dice, a unos que confiaban y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Aquí vemos la imagen clara de alguien que menosprecia. Se trata de un fariseo y un publicano, y se supone que el fariseo es un representante de la ley de Dios, pero este hombre dice que menospreció al publicano y empezó a decir: Señor, yo soy mejor que él. Señor, mírame a mí porque yo soy mejor que él. Menosprecio. Muy claro esto en esta noche, gloria a Dios. Dice que esta escritura comienza diciendo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, porque los fariseos, mis hermanos, menospreciaban a los demás. Los fariseos menospreciaban a los demás esta noche. Entonces Jesús dice que no debemos menospreciar a nadie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque todos somos importantes para Dios. Usted es importante para Dios. Yo soy importante para Dios. Todos somos importantes para Dios. Entonces el menosprecio no debe tener cabida dentro, ¿verdad?, de las cosas de Dios, ni siquiera en el mundo. Sin embargo, pues eso existe, ¿verdad? Es una realidad en el mundo, allá afuera. Vivimos en una sociedad, ¿verdad?, muy capitalista. Y escúcheme bien, ¿verdad? En esa sociedad nos movemos los seres humanos, en esa sociedad capitalista. Porque a fin de cuentas el capitalismo tiene que ver con un menosprecio. El capitalismo tiene que ver, bueno, yo voy a tener éxito, pero tú me vas a servir de escalón. Yo voy a triunfar, pero tú vas a ser, ¿verdad?, el que voy a sostenerme para triunfar. Y al último no me vas a interesar tú. Porque esos son los pilares del capitalismo. Dice, los pilares del capitalismo son la propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles como tierras y viviendas, y activos tangibles como acciones y bonos. Interés propio, por el cual las personas persiguen su propio bien sin considerar a los demás. Y como vivimos en una sociedad capitalista, hermanos, muchas veces hay países como México, decimos que no somos capitalistas, pero somos capitalistas, porque el capitalismo es eso. El capitalismo se vale de los más pobres para que los más pobres se hagan más pobres y los más ricos se hagan más ricos. Entonces, a fin de cuentas, en el comunismo o en el socialismo, ¿verdad?, es todo lo contrario, o más bien es una balanza. Por eso es que
al gobierno de López Obrador lo llamaban comunista, porque lo que él ha estado haciendo en todo su sexenio es tratando de alinear la balanza, ¿verdad? Que los pobres suban un poco y que los ricos bajen un poco. Eso es lo que hizo el presidente López Obrador, por eso lo llaman comunista. Pero a fin de cuentas, eso es precisamente, ¿verdad? Lo que la Biblia apoya esta noche. Jesús, ¿verdad? Hermanos, estoy seguro que esa es la voluntad de Dios, amén. Que, aleluya, que miremos hacia abajo, que miremos hacia las personas más necesitadas y que podamos decir y que podamos tener un corazón por ellos y no menospreciarlos. Por eso Jesús dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. No lo menosprecies, dice el Señor. Aleluya. La mentalidad capitalista nos mueve a menospreciar al prójimo. La palabra de Dios dice que cada persona es importante en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Más como miembro del cuerpo de Cristo, cada uno tiene su función, es importante. Y podemos leer un poco acerca de esto en 1 Corintios 12, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla acerca de este tema, de la importancia de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículos 18 al 27. Vamos a leer del 18 al 27. Dice así: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, dice, se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, dice, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí el apóstol habla acerca de la importancia de cada miembro. Nadie puede decir, yo no te necesito. La oreja no le puede decir, ¿verdad?, a la boca, no te necesito. La mano no le puede decir al pie, no te necesito, porque todos se necesitan unos a otros para formar un cuerpo. Entonces muchas veces, ¿verdad?, aleluya, la iglesia, mis hermanos, tiene ese tipo de problemas, que se menosprecia. Hay gente, ¿verdad?, que llega, que entra por esas puertas, y nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer a través de esas personas, porque al final de cuentas Dios ama a la gente cuando dicen amén, y Dios nos ama también a nosotros. Y por eso la importancia, ¿verdad?, de considerar esto y de no menospreciar a los demás, es lo que Jesús nos está diciendo en esta escritura, gloria a Dios. Por eso quiero ir a mi segundo punto y hablarle. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Eso es tremendo. En nuestro texto dice, Mateo 18, del 11 al 13, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. He aquí la importancia de esto. Jesús dice, ¿verdad?, aleluya, que Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Él vino a salvar lo que se había perdido, porque aquí están estas personas, aquí están estos fariseos que menospreciaban a los demás, pero Jesús les dijo, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, y luego les avienta esa ilustración, esa parábola tan famosa, la parábola de la oveja perdida. Y Jesús da esa ilustración del pastor y sus 100 ovejas. Y así como el pastor dice que se le pierde una oveja, deja las 99 justas y va en busca de la oveja descarriada. Así es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios se preocupa, hermanos, iglesia, por las ovejas que se pierden. Por cada oveja que se pierde, Dios se preocupa. A Dios le interesa.
Aleluya. A Dios le duele en su corazón cada oveja que se pierde y se descarría. A Dios le duele en su corazón. Aleluya. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Ahora, el Señor está al tanto de nuestras malas decisiones, ¿verdad? El mundo de allá afuera, hermanos, está lleno de ovejas descarriadas. Que un día muchas de esas ovejas se apartaron del rebaño. Muchas de esas ovejas estaban en un rebaño. Estaban, amén, en un corral, valga la redundancia, pero así es, ¿verdad? Muchas de esas ovejas un día estaban bajo la protección de Dios, servían a Dios, vivían para Dios, pero un día se desviaron, un día se perdieron, se alejaron del rebaño y se desviaron. Y esto tenemos nosotros que tener muy presente, porque como ovejas del Señor podemos también desviarnos, perdernos. Vamos a leer algunas escrituras. Mateo capítulo 9, el versículo 36 nos dice estas palabras. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando una oveja no tiene un pastor, está desamparada y dispersa. Esa es la realidad. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice estas palabras, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, nos descarriamos como ovejas, siempre poniendo la imagen de una oveja en esta noche. Y en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, nos dice la palabra de Dios de esta manera. Primera de Pedro 2:25, por favor, dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos como ovejas descarriadas, aleluya, pero hemos vuelto al pastor, hemos vuelto al rebaño. Aquí estamos en el rebaño, pero hay muchas ovejas todavía, hermanos, que están allá afuera descarriadas, que deben de volver al rebaño, aleluya, que debe de ser nuestro deseo. ¿Cuántos dicen amén? Que vuelvan al rebaño. Jesús dice que aquel pastor se regocija por haber encontrado la oveja perdida. Hay un gozo en su corazón, hay una alegría en el corazón de ese pastor, de ese hombre. Lucas 15, también tenemos esta misma parábola de la oveja perdida. Y dice que aquel hombre no solo se regocijó, sino que invitó a sus amigos y vecinos para hacer una fiesta, para gozarse, para festejar el haber encontrado la oveja que se le había descarriado. Vamos a leerlo ahí en San Lucas 15, versículos 4 y 6 y el versículo 7 también. Lucas 15, pero Dios, versículo del 4 al 6, dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, dice, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí está Jesús contando esta parábola, pero aquí, amén, hay una explicación más profunda. Y dice que este hombre no solo se regocija y se goza, sino que hace una fiesta. Invita a sus amigos, invita a sus vecinos y les dice: vengan y gócense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Escúchame bien, iglesia, hay un gozo en Dios. Usted y yo sabemos que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Hay gozo en los cielos. Y también nosotros nos gozamos, obviamente, cuando vemos gente venir a la iglesia. Nos gozamos, ¿verdad? Porque hay gozo en Dios. Usted y yo éramos esas ovejas perdidas, pero fuimos encontrados por Dios mismo. Pero todavía hay muchas ovejas por salvar en esta noche. Así es que aquí, ¿verdad? El punto es ese, que Dios, nuestro Dios, amén, está, amén, en su corazón
está latiendo que muchas de esas ovejas descarriadas vuelvan o vengan al rebaño, al redil de Dios, que no se pierda ni uno. Por eso quiero ir a mi tercer punto y hablarle, que no se pierda ni uno. Vamos a leer en el versículo 14 del texto, Mateo 18, versículo 14, dice así: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios. Entonces, no es la voluntad de Dios que alguien se pierda. Nunca ha sido la voluntad esa, que alguien se vaya de los caminos de Dios. No es la voluntad de Dios que se pierda un alma. No es la voluntad de Dios que alguien se resbale. No es la voluntad de Dios que alguien se vaya de la iglesia. Eso nunca ha sido la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor lo dijo claramente, ¿verdad? Que se pierda ni uno de estos pequeños, que nadie se pierda. Gloria a Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Eso lo podemos leer en dos escrituras, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. Oiga bien lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que el Señor, mis hermanos, se está tardando para venir. Él está retardando su venida. Y el único propósito por el cual el Señor está retardando su venida es que Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo único que detiene la segunda venida de Cristo. Amén. O sea, si fuera, hermano, por la maldad aquí en el mundo, ¿desde cuándo Jesús ya hubiera regresado a la tierra? Pero Él, amén, lo que está, amén, esperando el Señor es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que nadie se vaya al infierno, pero sabemos que todos los días gente muere sin Cristo y se va a una eternidad sin Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nadie se pierda. En 1 Timoteo capítulo 2 también encontramos estas palabras. 1 Timoteo 2, del 2 al 4: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, porque esto es bueno y agradable, el cual dice quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nadie tiene que perderse, iglesia. Nadie tiene que descarriarse. Pero usted y yo entendemos que hay un diablo, ¿verdad? Hay un diablo que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Anda como un león rugiente. Pero cuando hablamos de ovejas, también hablamos de un enemigo común de las ovejas. Y el enemigo común de las ovejas no es el león. Resulta que el enemigo común de una oveja son los lobos. Es el lobo, ¿verdad? Porque al lobo le gustan las ovejas. Entonces el lobo, ¿verdad?, anda acechando siempre a la manada. Las personas que crían ovejas, ¿verdad?, en las montañas, normalmente cuidan a sus ovejas de los lobos, porque los lobos son los que andan sobre las ovejas. Entonces, el propósito del lobo es hacer que alguna oveja se separe del rebaño, ¿verdad? Es lo que ellos, mientras las ovejas están unidas en el corral o unidas y el pastor anda ahí, el lobo no puede hacer nada. Pero el lobo hace muchas cosas para que una oveja se separe. Y una vez que logra que una oveja se separe del rebaño, esa oveja prácticamente ya es presa fácil para el lobo. Ya es presa fácil, porque se apartó, se descarrió del rebaño. Y ya, es cuestión de tiempo para que el lobo la atrape y la haga pedazos y se la coma. Y se la lleve a sus cachorros y coman carne por algunos días, ¿verdad? Entonces, mientras las ovejas están juntas, todo está bien. Pero en el momento que una oveja se aparta, será presa fácil del lobo. Gloria a Dios. Vamos a leer algunas escrituras. San Juan capítulo 10, versículo 12. ¿Cuántos están entendiendo esta noche?
San Juan 10, versículo 12, vamos a leer estas palabras. Dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El lobo, ahí está el ejemplo. Aquí está hablando de otro tema también, pero nos enfocamos en lo que el lobo hace. También en el libro de los Hechos, capítulo 20, Hechos 20, versículo 29, vea conmigo. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos, está hablando de lobos rapaces. Los lobos van a venir, están esperando que una oveja se aparte, que una oveja se separe del rebaño para hacerla pedazos esta noche. Mateo capítulo 10 también, Mateo 10 versículo 16 dice estas palabras. Mateo 10, 16: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice el Señor: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Tienen ustedes que tener cuidado. Tienen ustedes que estar unidos. Tienen ustedes que estar, amén, en el lugar donde Dios los quiere tener, donde deben de estar. No se aparten, no se separen de la manada, no se separen del rebaño, porque hay lobos que están esperando que ustedes se separen. Cuando vemos que alguien se separa, hermano, se va, deja de congregarse, lo más seguro es que los lobos o el lobo mayor está listo para empezar a destruir esa vida. Pero no es la voluntad de Dios que alguien se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cuidarnos, iglesia. Guarde su corazón, guarde sus pensamientos, guarde sus actitudes. Yo sé que ha habido muchas ovejas que se han apartado del rebaño, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que tener compasión, orar por ellos y, si es posible, seguirlos buscando. Seguir buscando esas ovejas descarriadas, que vuelvan al rebaño, que vuelvan al redil. Amén. Cuando una oveja se aparta, no le va bien. Aleluya. Cuando uno, hablando literalmente de las ovejas, cuando una oveja se descarría y el pastor va y la busca, la encuentra, no la va a encontrar sana, la va a encontrar golpeada. Normalmente la va a encontrar toda golpeada la pobre oveja, quizás con una patita quebrada, rasguñada, la va a encontrar herida, no la va a encontrar sana, porque las ovejas tienen esa naturaleza, son muy testarudas, es la naturaleza de una oveja, y no puede la oveja no puede estar sin su pastor. La oveja no puede estar sola, no puede vivir, no puede sobresalir por sí sola. La oveja necesita a su pastor que la vaya guiando, literalmente hablando, y espiritualmente pues también. Por eso es que hay iglesias, hay ovejas y hay un pastor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, no es la voluntad de Dios que se pierda una oveja de Él. Usted y yo somos ovejas y necesitamos estar bajo la voluntad de Dios. Necesitamos estar centrados en las cosas de Dios, cuidarnos, guardarnos, seguir adelante y rescatar ovejas que andan allá afuera descarriadas. Podemos hacerlo, podemos orar por ellos, podemos, amén, invitarles, seguirles invitando, y hay que traerlos al rebaño de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Que no se pierda ni uno. Vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que incline su rostro, cierre sus ojos por unos momentos, por favor. Que no se pierda ni uno. Es el título esta noche. Amén. Ese plan de rescate que hizo el gobierno chileno y que rescataron a esos 33 mineros fue algo, ¿verdad? Titánico lo que hicieron. Hermanos, ellos rescataron hasta el último minero y con vida. Obviamente algunos necesitaron una atención médica más profunda que otros, por la edad que tenían, por enfermedades que ellos tenían, pero los rescataron con vida a todos. Qué tremendo cuando la iglesia puede rescatar esas ovejas, que la iglesia se propone y decir que no se pierda ni uno. Qué tremendo cuando el cristiano toma esa carga, porque eso mismo hicieron por nosotros.
eso mismo hicieron por nosotros. A mí muchas veces hubo hermanos que iban y me animaban a mi casa, que iban a orar por mí. Hubo hermanos, ¿verdad? El mismo pastor, me acuerdo que me animaba, iba a la casa, el momento donde yo como soltero, yo viví, ¿verdad? Tiempos muy difíciles en mi juventud, cuando estaba soltero, y todo eso me ayudó. Yo no estuviera aquí sin esos hermanos que me ayudaron, que iban a orar por mí, que me animaron muchas veces, que me levantaron el ánimo y que me dijeron que estaban conmigo. Que fallaba a veces, yo fallaba, ¿verdad? Cometí errores, tropezaba con mis propios errores, pero ellos no me condenaron, sino que me ayudaron a levantarme. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Hay gente que se fue, ¿verdad?, en los caminos de Dios, se fue de esta iglesia y se fueron, ¿verdad?, con muchas cosas en sus corazones. Nosotros podemos, ¿verdad?, levantarles el ánimo, decirles, ¿sabes qué? Dios te ama. Yo también he cometido errores, pero hay que seguir adelante. Dios no te va a condenar. Dios quiere sanarte. Eres una oveja descarriada, pero Dios quiere sanarte. Dios quiere ayudarte. Oh, mis hermanos, todos somos importantes. Como miembro del cuerpo de Cristo, usted es importante esta noche. Usted es importante aquí. Que el diablo no le diga que usted no es importante. Que Satanás no le ponga ahí mentiras y que le diga, quizá ya le ha dicho, ¿qué estás haciendo ahí en la iglesia, hombre? Tú no eres de ahí, tú eres de acá, tú eres mío, tú eres del mundo, tú eres de esto. No, hermano, hermana. No se deje engañar por esa voz del diablo. Dios le ama, Dios nos ama y usted es importante. Amén. Dios tiene planes y propósitos. Así que en esta noche, gloria a Dios, yo sé que Dios está hablando a su corazón, Dios está hablando a su vida. Yo quiero orar por usted. Vamos a poner de pie, gloria al Señor, y vamos a abrir este altar, por favor. ¿Por qué no vienen aquí al altar?